En lo profundo de un bosque frondoso, donde los rayos del sol apenas penetraban entre las copas de los árboles y el murmullo del río acariciaba las raíces más viejas, vivía Martina, una tortuga centenaria. Desde el día en que rompió su cáscara y vio la luz del mundo por primera vez, Martina supo que el bosque sería su hogar. Creció en un ambiente donde la naturaleza y sus ciclos marcaban el ritmo de la vida. El viento susurraba secretos antiguos, las hojas caían suavemente en otoño, y el agua del río narraba historias que solo aquellos con paciencia y un corazón atento podían entender. Desde su juventud, Martina se distinguió por su sabiduría. A pesar de su andar lento, tenía una curiosidad inagotable. Mientras otros animales se apresuraban por encontrar alimento o cobijo, ella se detenía a observar cada detalle, a aprender de todo lo que la rodeaba. Cada día era una oportunidad para conocer algo nuevo, ya sea el brillo peculiar de un hongo en la noche o el camino que tomaban las hormigas hacia su hormiguero. Esta profunda conexión con el entorno la convirtió en una figura central en la comunidad del bosque. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie. Aunque Martina había disfrutado de muchos años de vitalidad y energía, poco a poco comenzó a notar los cambios que traía consigo la vejez. Sus escamas, que alguna vez brillaban con los reflejos del sol, empezaron a perder su lustre. Su caparazón, otrora impenetrable, se cubrió de musgo y grietas que contaban las historias de los años transcurridos. Aunque estos cambios físicos no la preocupaban demasiado, algo más profundo comenzaba a afectarla. Al principio, eran solo pequeños olvidos. Nombres de animales que había conocido toda su vida se escapaban de su mente, como hojas llevadas por el viento. Caminos que antes podía recorrer con los ojos cerrados ahora parecían confusos y desconocidos. Aunque intentaba disimular estos lapsos de memoria, en el fondo sabía que algo no estaba bien. Martina siempre había sido la roca del bosque, la que nunca fallaba, la que siempre sabía qué hacer. Pero ahora, sentía que esa roca comenzaba a desmoronarse poco a poco. Con el paso del tiempo, los olvidos de Martina se hicieron más evidentes, y lo que al principio era una simple distracción se transformó en una fuente constante de angustia. Su memoria, que alguna vez había sido su mayor fortaleza, ahora la traicionaba. Día tras día, los recuerdos se desvanecían de su mente como hojas secas arrastradas por el viento. Aquellos nombres familiares, los senderos que conocía desde su juventud, los lugares que siempre habían sido su refugio, ahora parecían confusos e inalcanzables. La sensación de pérdida no solo afectaba su capacidad para moverse por el bosque, sino también su relación con los demás animales. Martina, quien había sido siempre una figura respetada y querida, comenzó a distanciarse. Sabía que sus amigos y conocidos notaban sus errores, aunque ellos no se lo dijeran directamente. El miedo al juicio, al desprecio o, peor aún, a la lástima, la llevó a apartarse de la comunidad. En su mente, era mejor desaparecer de la vida social del bosque que arriesgarse a ser vista como una anciana débil e inútil. La tortuga dejó de participar en las reuniones del bosque. Ya no se unía a las conversaciones sobre las lluvias o las estaciones, ni compartía historias como solía hacerlo. Si antes había sido la primera en escuchar los problemas de otros y ofrecer su ayuda, ahora se encerraba en su madriguera durante días enteros. Martina ya no quería que la vieran tropezar con su propia memoria, y el miedo de ser un objeto de burla o lástima era más grande que su deseo de compañía. A menudo, cuando escuchaba a los animales pasar cerca de su madriguera, se quedaba en silencio, deseando no ser vista. No era la misma tortuga segura y valiente que una vez caminaba entre ellos. Sabía que se estaban dando cuenta de su deterioro, y eso la llenaba de vergüenza. Le aterraba la idea de que su decadencia fuera tema de conversación entre los demás. Martina pensaba que si se aislaba lo suficiente, podría esconder su debilidad y protegerse de la humillación.
Pero ese aislamiento, que en un principio parecía una protección, comenzó a carcomer su espíritu. Los días de Martina se hicieron largos y solitarios. El bosque, que alguna vez había sido su hogar lleno de vida y energía, se tornó en un lugar vasto y vacío. Las risas y los sonidos familiares de los animales ya no la reconfortaban, sino que se convirtieron en recordatorios de la vida que había perdido. Las raíces de la vergüenza y el miedo crecían profundamente en su corazón, haciéndola sentir cada vez más desconectada de aquellos que una vez amó y protegió. Fue en uno de esos días solitarios que Martina tuvo un encuentro que dejaría una cicatriz profunda en su corazón. Mientras deambulaba lentamente entre los árboles, intentando encontrar un lugar donde refugiarse del calor, se cruzó con Ernesto, un joven zorro conocido por su astucia, pero también por su arrogancia. Ernesto, a pesar de su corta edad, se había ganado una reputación en el bosque por su lengua afilada y su falta de respeto hacia los más viejos. Siempre había sido un poco descarado, pero ese día su crueldad alcanzó un nuevo nivel. Martina, agotada después de caminar por horas buscando un camino que ya no recordaba, se detuvo bajo una gran roca. Mientras descansaba, escuchó un ruido entre los arbustos. Era Ernesto, quien, al verla en su estado vulnerable, no pudo resistir la tentación de lanzar un comentario malicioso. «Y mira a la vieja tortuga», exclamó con una risa burlona. «Ni siquiera sabe dónde está su propia casa. ¿Cómo es posible que alguien que alguna vez fue tan sabio ahora no pueda encontrar ni su propio caparazón?» Las palabras de Ernesto resonaron como un eco cruel en la mente de Martina. El zorro continuó, sin mostrar ni un ápice de compasión. «Tal vez es hora de que te retires, Martina. Este bosque ya no es para los que no recuerdan ni su propio nombre». Con una sonrisa maliciosa, se alejó, dejando a la tortuga sola, con las palabras clavadas en su corazón como espinas. Martina no respondió. ¿Qué podría decir? Las palabras de Ernesto habían tocado su mayor temor, ese que intentaba esconder incluso de sí misma. Se sentía pequeña, inútil y avergonzada. Sabía que su memoria le estaba fallando, pero escuchar a otro animal burlarse de ella por eso la hacía sentir aún más vulnerable. Era como si cada palabra del zorro confirmara lo que ya había estado pensando, que tal vez ya no había un lugar para ella en el bosque. Tras ese encuentro, Martina se arrastró lentamente lejos de la roca, buscando un lugar donde pudiera llorar en silencio, lejos de las miradas burlonas y los comentarios hirientes. Se dio cuenta de que Ernesto no era el único que pensaba de esa manera. Seguramente otros animales también la veían como una tortuga vieja y desorientada. Esa idea la devastaba. El impacto emocional de las palabras de Ernesto fue devastador para Martina. Hasta ese día, había creído que su aislamiento era una elección personal, una forma de protegerse de la vergüenza de olvidar. Pero ahora entendía que no era solo su propia percepción. Los demás también notaban su debilidad, y algunos, como Ernesto, no dudaban en burlarse de ello. La soledad que había sentido antes ahora era más profunda, más penetrante. La tortuga, que alguna vez había sido la piedra angular del bosque, se sentía como una carga, un estorbo. Cada vez que intentaba salir de su madriguera, el miedo la paralizaba. ¿Y si volvía a encontrarse con Ernesto? ¿O con otros animales que pensaran lo mismo? Cada paso que daba fuera de su refugio la llenaba de ansiedad, y pronto dejó de salir por completo. Martina comenzó a pasar la mayor parte de sus días dormida o perdida en sus pensamientos. Su mente, una vez llena de recuerdos y conocimientos, ahora se sentía como un laberinto vacío. La pérdida de su memoria la hacía sentir como si estuviera desapareciendo lentamente. Ya no podía disfrutar de las pequeñas cosas que antes la llenaban de alegría, el suave canto de los pájaros, el murmullo del río, el crujir de las hojas bajo sus patas. Todo eso se había vuelto insignificante frente al vacío que sentía en su interior.
La profunda soledad de Martina no solo afectaba su mente, sino también su cuerpo. Se movía menos, comía menos, y su caparazón, antes fuerte y reluciente, ahora parecía opaco y frágil, cubierto de musgo y pequeñas grietas. Cada día se sentía más débil, como si el peso de los años y de su tristeza la estuviera aplastando lentamente. El bosque, que alguna vez había sido su hogar lleno de vida y energía, se había convertido en un lugar frío y hostil. No importaba cuántos animales vivieran allí, Martina se sentía completamente sola. La tortuga, que había pasado toda su vida ayudando a los demás, ahora no sabía cómo ayudarse a sí misma. Se sentía como una hoja seca a punto de caer, sin fuerzas para aferrarse a la vida que una vez amó. La profunda tristeza que la invadía cada día se había convertido en una compañera constante. La soledad, alimentada por las burlas y el miedo al juicio, la consumía desde adentro. Y aunque en el fondo sabía que había mucho por lo que vivir, Martina no podía evitar sentir que su tiempo en el bosque estaba llegando a su fin. El tiempo pasaba lentamente para Martina, envuelta en una nube de soledad y tristeza. Días enteros transcurrían sin que la tortuga se aventurara fuera de su madriguera. Se limitaba a observar el movimiento del sol y escuchar los sonidos del bosque desde lejos, como si fueran ecos de una vida que ya no le pertenecía. Su vida había caído en una rutina monótona, y aunque anhelaba una conexión con el mundo que la rodeaba, el miedo a enfrentarse a más burlas como las de Ernesto la mantenía paralizada. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, Martina decidió aventurarse fuera de su refugio en busca de un lugar tranquilo donde pudiera sentarse a pensar. Arrastrándose lentamente por el suelo cubierto de hojarasca, se dirigió a un pequeño claro del bosque, uno de los pocos lugares que aún recordaba con claridad. El aire fresco y la suave luz del sol filtrándose entre los árboles crearon un ambiente pacífico, pero Martina no pudo encontrar consuelo en ello. Su corazón seguía cargado de tristeza. Mientras se acomodaba bajo la sombra de un árbol, Martina notó algo inusual. Una diminuta hormiga, moviéndose con agilidad entre las hojas caídas, se detuvo frente a ella. La tortuga la observó con curiosidad, pero no le dio mucha importancia. ¿Qué podría hacer una criatura tan pequeña por alguien como ella? Sin embargo, para su sorpresa, la hormiga la miró directamente y, con una voz suave pero clara, comenzó a hablarle. «Hola, Martina», dijo la hormiga con una sonrisa cálida. «He notado que llevas tiempo sin disfrutar del bosque como antes. Pareces preocupada». Martina, desconcertada por la audacia de la pequeña hormiga, parpadeó lentamente antes de responder. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz cansada. «¿Y por qué me hablas a mí? Soy una simple hormiga, pero eso no importa. Lo que importa es que me preocupa verte así. Eres una tortuga sabia y respetada en el bosque, y no es común verte tan sola y triste». Martina suspiró profundamente. «He vivido mucho tiempo, hormiga. He visto el bosque cambiar y he ayudado a muchos animales. Pero ahora, siento que ya no soy útil. Mi memoria me falla y cada día me siento más perdida. Incluso algunos animales, como Ernesto el zorro, se burlan de mí». La hormiga asintió, comprendiendo el dolor de Martina. «Entiendo lo que sientes, pero creo que tu valor no está en lo que puedes recordar o en lo que los demás piensan de ti. Hay mucho más en ti que lo que has perdido. A veces, las respuestas a nuestros problemas vienen de donde menos las esperamos». Intrigada por las palabras de la hormiga, Martina se inclinó un poco hacia adelante, queriendo escuchar más. La conversación había despertado una chispa de curiosidad en su interior, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «¿Qué quieres decir?», preguntó la tortuga con cautela. «No veo cómo puedo recuperar lo que he perdido». La hormiga sonrió de nuevo y se sentó en una pequeña hoja frente a Martina. «No tienes que recuperar lo que has perdido.
Lo importante es aprender a vivir con lo que aún tienes. A veces, las cosas pequeñas son las que nos dan más sabiduría y alegría, pero primero debes aprender a verlas. Martina, con el corazón un poco más liviano, decidió escuchar a la pequeña hormiga. Quizás, después de todo, esta diminuta criatura tenía algo que enseñarle. La hormiga, a pesar de su pequeño tamaño, irradiaba una calma y confianza que impactaron a Martina. No había rastros de lástima en su mirada, ni tampoco la arrogancia de aquellos como Ernesto. Era una presencia humilde, pero firme. Sentada sobre la hoja, la hormiga comenzó a hablar de su vida, de cómo, a pesar de ser tan pequeña, su comunidad valoraba cada esfuerzo, cada tarea que realizaba. No se medía su valor por el tamaño de lo que hacía, sino por su dedicación y amor hacia su hogar y sus compañeros. Martina escuchaba atentamente, asombrada de cómo una criatura tan pequeña podía ofrecer una perspectiva tan profunda. La hormiga continuó. Martina, el paso del tiempo afecta a todos. Las fuerzas que tenías en tu juventud pueden haberse desvanecido un poco, pero tu sabiduría sigue intacta. Y la sabiduría no se mide en lo que recuerdas, sino en cómo aplicas lo que has aprendido. Martina, aún con cierta incertidumbre, respondió, pero, ¿cómo puedo hacer eso? Mi memoria me falla constantemente. A veces ni siquiera sé dónde estoy. La hormiga, sin perder la calma, se acercó un poco más y le dijo, la memoria es solo una parte de lo que somos. Vivir en el presente es lo que realmente importa. Disfruta de cada momento. Incluso si olvidas el camino que tomaste ayer, hoy puedes descubrir uno nuevo. Luego, la hormiga le ofreció una serie de consejos prácticos, pequeños recordatorios de cómo mantener su mente activa y su vida organizada. 1. Mantén tu mente activa, la memoria puede debilitarse, pero siempre puedes fortalecer tu mente. Dedica tiempo a leer las señales del bosque, a observar las aves o incluso a jugar. Los juegos y desafíos te ayudarán a mantener la agudeza de tu mente. 2. Cuida tu cuerpo es tu hogar, y aunque esté envejeciendo, aún necesita atención. Haz pequeños ejercicios, como caminar por el bosque, y asegúrate de comer bien. Las plantas y bayas del bosque aún pueden darte la energía que necesitas. 3. Rodéate de gente, no te aísles, Martina. Hablar con los demás te mantendrá conectada. A veces creemos que estar solos nos protegerá, pero la compañía de los amigos y la familia nos da fuerza. Incluso una simple conversación puede alegrar tu día. 4. Organízate, si a veces olvidas las cosas, puedes organizarte. Encuentra un lugar especial para tus objetos importantes y si es necesario, haz pequeñas listas mentales o marcas en el suelo para recordarte los caminos que tomas. Martina, impresionada por la claridad y sabiduría de la hormiga, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era cierto que no podía evitar el paso del tiempo ni detener la pérdida de su memoria, pero podía aprender a vivir de una manera diferente. Podía abrazar el presente y encontrar nuevas formas de apreciar lo que aún tenía. La hormiga le sonrió, como si pudiera ver los engranajes de la mente de Martina empezar a moverse de nuevo. Recuerda, Martina, dijo suavemente, incluso las hojas secas sirven como abono para que nazcan nuevas plantas. Nada de lo que has vivido es inútil. Todo tiene su propósito, incluso en esta etapa de tu vida. Después de su conversación con la hormiga, Martina sintió como si una bruma pesada se disipara de su mente. Las palabras de la pequeña criatura habían encendido en ella una nueva chispa de esperanza. A pesar de los desafíos que seguía enfrentando, por primera vez en mucho tiempo, Martina sintió que había un camino a seguir, uno que no dependía de su memoria o de lo que los demás pensaran de ella. Al día siguiente, Martina decidió poner en práctica los consejos de la hormiga. Comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles que la rodeaban.
En lugar de frustrarse cuando olvidaba el camino a su madriguera, se permitió explorar nuevos senderos, disfrutando de cada paso. Redescubrió el placer de sentir el sol en su caparazón, de escuchar el susurro del viento entre las hojas y de observar cómo el bosque seguía cambiando con cada estación. Martina también comenzó a acercarse de nuevo a los animales del bosque, aunque con cautela al principio. Sabía que no todos comprendían su situación, pero decidió no dejar que el miedo la aislara más. Poco a poco, empezó a conversar con los animales que encontraba en su camino. No necesitaba ser la tortuga sabia de antes para sentirse parte del bosque. Ahora comprendía que su valor no dependía de lo que había sido, sino de lo que aún podía ser. Las palabras de la hormiga resonaban en su mente a cada paso: vive en el presente. Y así lo hizo. Martina redescubrió el placer de las cosas sencillas, como observar el vuelo de una mariposa o sentir el rocío de la mañana sobre su piel. Cada día era un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. La hormiga, fiel a su palabra, no abandonó a Martina. La pequeña criatura se convirtió en una compañera constante. A menudo caminaban juntas por el bosque, y aunque sus pasos eran pequeños en comparación con los de Martina, siempre encontraba la manera de mantenerse a su lado. La hormiga le contaba historias sobre su vida en la colonia, cómo cada hormiga tenía una tarea específica y cómo, a pesar de ser pequeñas, lograban grandes cosas cuando trabajaban juntas. Martina, por su parte, compartía sus propios recuerdos, aquellos que aún podía evocar con claridad. Hablaba de los tiempos en los que el bosque era diferente, de los animales que había conocido a lo largo de los años, y de las lecciones que había aprendido en su larga vida. Pero ya no lo hacía con nostalgia o tristeza. Ahora contaba sus historias con una sonrisa, sabiendo que cada momento, cada recuerdo, era valioso, no por lo que había sido, sino por lo que había significado en su vida. La amistad entre Martina y la hormiga se fortaleció con el tiempo. Martina comprendió que no estaba sola, y que siempre había alguien dispuesto a ayudarla, aunque fuera de una manera inesperada. La hormiga, con su tamaño diminuto, había llenado un vacío en su corazón que ni siquiera ella sabía que existía. Un día, mientras caminaban juntas por el claro del bosque, Martina se detuvo y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «Gracias, pequeña amiga», dijo con sinceridad. «Me has enseñado que, aunque mi memoria falle, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y que no importa cuán sola me sienta, siempre habrá alguien dispuesto a caminar a mi lado». La hormiga, desde su pequeña posición en una hoja, sonrió y respondió: «Martina, siempre estuve aquí, pero solo tú podías encontrarme cuando estabas lista. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando, incluso las criaturas más fuertes». Con esas palabras, Martina comprendió que su vida, aunque cambiada, aún tenía mucho por ofrecer. Y en esa conexión con la hormiga, en esa amistad nacida de la humildad y la comprensión, encontró el valor para seguir adelante, sabiendo que nunca volvería a estar realmente sola. La historia de Martina, la tortuga centenaria, nos enseña una lección profunda y atemporal. A través de su travesía en el bosque, enfrentando el aislamiento, el miedo al olvido y la pérdida de confianza en sí misma, descubrimos que su verdadero valor no radicaba en su juventud o en su capacidad de recordar, sino en algo mucho más importante: el autoconocimiento y la capacidad de apreciar el presente. En la vida, todos llegamos a momentos donde sentimos que hemos perdido algo valioso, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, o incluso nuestra confianza en nosotros mismos. Es fácil caer en la trampa de compararnos con lo que fuimos o con lo que otros esperan de nosotros. Sin embargo, tal como la hormiga le enseñó a Martina, nuestro valor no disminuye con el paso del tiempo. En lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido, es esencial apreciar lo que aún tenemos y redescubrir nuestro propósito en las pequeñas cosas de la vida. A través de Martina, aprendemos que el autoconocimiento es fundamental para enfrentar las etapas difíciles.
Reconocer nuestras debilidades y limitaciones no nos hace menos valiosos, al contrario, nos permite encontrar nuevas formas de vivir y de ser útiles. La vida no siempre será la misma, pero eso no significa que no tenga cosas nuevas que ofrecernos. Esta historia también refleja las relaciones humanas. Al igual que Martina, a menudo nos aislamos cuando sentimos que ya no encajamos o cuando creemos que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, como en el caso de la hormiga, las conexiones con los demás pueden ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva diferente. A veces, los mayores aprendizajes y apoyos vienen de lugares inesperados. Incluso cuando nos sentimos pequeños o insignificantes, siempre hay algo valioso en nosotros, algo que podemos compartir con los demás y que puede marcar la diferencia. La moraleja final de la historia de Martina es un recordatorio poderoso para todos: el presente es lo único que realmente tenemos. No podemos cambiar el pasado ni predecir el futuro, pero podemos aprender a vivir en el ahora. Podemos encontrar alegría en los pequeños detalles, en las relaciones, en la naturaleza y sobre todo, en nosotros mismos. No debemos definirnos por lo que hemos perdido, sino por lo que seguimos siendo y por lo que aún podemos hacer. La vida es un ciclo continuo de cambio, y aceptar ese cambio con gracia, como lo hizo Martina, es una de las claves para vivir plenamente. Todos, sin importar nuestra edad o nuestras circunstancias, podemos aprender a vivir en el presente, a ser agradecidos por lo que tenemos y a seguir adelante con una mente y un corazón abiertos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que la travesía de Martina te haya dejado una enseñanza valiosa y te haya hecho reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento, el valor de vivir en el presente y la capacidad de superar las adversidades con una nueva perspectiva. Si esta historia te ha tocado el corazón, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like. Y si conoces a alguien, un familiar, amigo o ser querido, que podría beneficiarse de escucharla, no dudes en compartir el video con ellos. Saludos, bendiciones, y que siempre encuentres en tu camino una pequeña hormiga que te recuerde lo valioso que eres, sin importar el paso del tiempo.